pero eso tiene algunas incomodidades. Así que, apelando a la generosidad de todos los que estamos acá, les voy a pedir a los que se sientan muy jóvenes, que se sienten en el piso, acá adelante, o que traten de flotar. Y a los demás, no entra más gente, lamentablemente, así que tenemos pantallas afuera para que puedan seguir el acto, pero no tenemos más lugar. Así que vamos si hacemos un poco de silencio, vamos a ver si podemos empezar. No, allá adelante, Sí, dale, perdóname. Pero no compramos la cámara entera, esa que esquiva la... Si no compraste esa cámara vos, Pedro, la que esquiva el que se te pone adelante, todo. Yo te dije que la compraras. Yo te dije que la compraras. Culpa tuya, Pedro, de Palazzo. ¿Empezamos? Grita el águila taura que se posa en sus dedos, convocando a los hijos en la cresta del sueño, agarrando al viento con las lágrimas altas y a cantar como el vuelo por milonga. Le viene justa muerte alguna. De que Shakespeare lunfardo se ha escapado este hombre
Tú no puedes volver atrás porque la vida ya te empuja como un aullido interminable, interminable. Te sentirás acorralado, te sentirás perdido solo. Tal vez querrás no haber nacido, no haber nacido. Pero tú siempre acuérdate de lo que un día yo escribí pensando en ti, pensando en ti. Como ahora pienso, la vida es bella, ya verás como a pesar de los pesares tendrás amigos, amor tendrás amigos. Un hombre solo, una mujer, así tomados de uno en uno, son como polvo, no son nada, no son nada. Entonces siempre acuérdate de lo que un día yo escribí pensando en ti, pensando en ti, como ahora pienso. Otros esperan que resistas, que les ayude tu alegría, que les ayude tu canción entre sus canciones. Nunca te enfrentes ni te apartes junto al camino, nunca digas no puedo más, aquí me quedo, aquí me quedo. Entonces siempre acuérdate de lo que un día yo escribí pensando en ti, pensando en ti, como ahora pienso. La vida es bella, ya verás como a pesar de los pesares tendrás amigos, tendrás amor, tendrás amigos. No sé decirte nada más, pero tú debes comprender que yo aún estoy en el camino. Entonces siempre acuérdate de lo que un día yo escribí pensando en ti,
pienso en ti. Bueno, buenos días, bienvenidas, bienvenidos. Invitamos en primer lugar a Daniel Melinche, el decano de la Facultad de Bellas Artes, y Verónica Cruz, la prosecretaria de Derechos Humanos de la Universidad. También queremos agradecer a los artistas, las artistas, todos ellos estudiantes, graduados, docentes de esta facultad, quienes dieron cuerpo y forma a la apertura de este acto a través de las imágenes plasmadas en el acceso al auditorio, el material audiovisual, la música y todos aquellos que están trabajando en este momento, docentes, no docentes también, para que este acto se lleve adelante. Hoy vamos a homenajear a 35 mujeres y hombres que transitaron por esta facultad, que fueron estudiantes, que en algunos casos se graduaron, que fueron trabajadores y trabajadoras docentes y no docentes, y que entre los años 1975 y 1983 fueron secuestrados y desaparecidos o asesinados por el terrorismo de Estado que devastó nuestro país. Es una responsabilidad y un honor para nosotras, como integrantes de la Comisión de Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas de La Plata, conducir este acto. Familiares fue parte del proceso de trabajo llevado adelante por la Coordinación de Derechos Humanos de esta facultad, junto a trabajadoras no docentes del archivo y del departamento de alumnos, estudiantes y docentes voluntarios, lo que permitió la localización de los legajos y documentación pertenecientes a estos compañeros y compañeras. Esta larga y delicada labor, iniciada el año pasado en coordinación con la Prosecretaría de Derechos Humanos de la Universidad Nacional de La Plata, permite hoy hacer entrega a las familias de una copia de los legajos reparados o en algunos casos en reconstrucción, en los que se consignan los verdaderos motivos que causaron la interrupción de los estudios o del trabajo, cumpliendo de este modo con el imperativo de memoria, verdad y justicia por las violaciones a los derechos humanos de los que fueron víctimas. Agradecemos la presencia de autoridades de la Universidad Nacional de La Plata, decanos y decanas presentes, directoras de colegios, autoridades de esta facultad, docentes, no docentes, estudiantes, agrupaciones estudiantiles, representantes gremiales y organismos de derechos humanos. Por último, queremos agradecer muy especialmente a familiares, compañeros y amigos de los 35 compañeros y compañeras que hoy homenajeamos. Tenemos una larga lista de saludos y adhesiones que compartimos con ustedes. Adhieren a este acto el taller básico de escultura 1 y 2, el taller complementario de pintura, el taller complementario de muralismo, arte público y monumental. Adhieren también educación auditiva, grabado complementario, audioperceptiva 1 y 2, análisis y crítica, teorías del audiovisual, taller de fotografía e imagen digital. metodología de las asignaturas profesionales, Unión por los Derechos Humanos de La Plata, proyecto de investigación B349, música, cognición y experiencia, Laboratorio para el Estudio de la Experiencia Musical de la Facultad de Bellas Artes, Roberto de Roses, secretario de Ciencia y Técnica de la Universidad Nacional de Lanús, Grupo de Danza de la Facultad de Bellas Artes, Aula 20. colectivo Quilmes, Memoria, Verdad y Justicia, AULE, conducción del Centro de Estudiantes de Humanidades y Ciencias de la Educación, Tecnología, Música Popular, Departamento de Sonido de la Facultad de Bellas Artes, Encuentro Nacional, Popular y Latinoamericano, Regional La Plata, Berisso y Ensenada, el Frente de Artistas, la Unión de Juventudes por el Socialismo
y el Partido Obrero en el frente de izquierda. Taller básico de pintura 3, taller de producción plástica pintura, Secretaría de Derechos Humanos del Bachillerato de Bellas Artes, profesor Francisco de Santo, Contraimagen, Juventud del PTS. Abuelas de Plaza de Mayo, taller básico de cerámica 3 y taller de producción plástica cerámica, Centro de Estudiantes de la Facultad de Bellas Artes. Didáctica especial y práctica de la enseñanza B, equipo de la Secretaría de Arte y Cultura de la Universidad de La Plata, Introducción a la producción y el análisis musical. Fundamentos psicopedagógicos de la educación, lenguaje visual 1 y 2B, matemática del diseño industrial. Producción de textos B, cuerpo de delegados no docentes de ATULP y consejeros directivos no docentes. Historia de las artes visuales 4. Asociación Docentes de la Universidad de La Plata, taller básico de escenografía 3 y taller de producción plástica de escenografía, historia del cine, trabajo corporal 1. Presidencia de la Federación Universitaria de La Plata. Instituto de Investigación en Enseñanza y Producción del Arte Argentino y Latinoamericano, IPEAL. Y por último, la Facultad de Periodismo y Comunicación Social de la Universidad Nacional de La Plata. Ahora sí le damos la palabra a la prosecretaria de Derechos Humanos de la Universidad Nacional de La Plata, doctora Verónica Cruz. Muchas gracias, buenos días a todos, a todas, a todes aquí en este nuevo acto de reparación de legajos que la verdad compartimos hoy gracias al esfuerzo, al trabajo, al compromiso y a la seriedad con que esta facultad ha venido organizando esta actividad desde hace meses, una actividad que muestra claramente la decisión política institucional que acompaña de alguna manera la decisión que nos dimos como comunidad universitaria, reafirmando el compromiso de nuestra universidad con las políticas de memoria, verdad, justicia y reparación, que nos dimos hace mucho tiempo, digo, desde los colectivos organizados de madres, abuelas, familiares, asociación de detenidos, bueno, todo el movimiento de derechos humanos que desde el momento de recuperada la democracia han trabajado muchísimo, incluso hacia el interior de nuestra universidad y que hoy podemos estar materializando a partir de un conjunto de decisiones que la comunidad universitaria ha ido tomando a lo largo de todos estos años, poder estar hoy materializando esta política de reparación documental, que es mucho más que una reparación documental, es también la reparación de las identidades políticas de nuestros compañeros y compañeras detenidas, desaparecidas y asesinadas por el genocidio perpetrado por las fuerzas de seguridad y las fuerzas militares, incluso antes del año 76, al interior de nuestra comunidad universitaria, tal como lo ha demostrado la reconstrucción de las memorias colectivas, a partir de la cual hemos identificado hasta el momento las más de 700 víctimas de nuestra comunidad universitaria, víctimas a manos del Estado genocida. Quería compartir también algunos sentidos de por qué estamos sosteniendo esta política de reparación. Por un lado, porque es una política que expresa la decisión de no naturalizar el horror, la decisión de no ser indiferentes, la decisión de no silenciar el horror padecido en ese proceso, de reconstruir estas identidades políticas de compañeros y compañeras detenidas, desaparecidas y asesinadas, recuperando sus sueños, recuperando sus proyectos, recuperando sus recorridos de militancia política, de militancia social y también sus trayectorias estudiantiles o laborales al interior de nuestra universidad, trayectorias que están fuertemente anudadas a sus biografías cotidianas. También la reparación expresa la decisión de conocer y comunicar la verdad histórica respecto de lo acontecido en un ejercicio de memoria colectiva que visibilice los efectos del genocidio en nuestra universidad. También expresa la decisión de resignificar el pasado reciente
para volver a entramar ese lazo social que la dictadura intentó desarticular. También la reparación expresa la decisión actual, en el presente, de formar profesionales que, además de formarse de manera sólida y argumentada en los saberes disciplinares, también se formen como sujetos políticos, como sujetos que no sean indiferentes, que sean capaces de indignarse frente a las injusticias, frente a las desigualdades, frente a la violencia social, que sean capaces de fortalecer proyectos colectivos con un horizonte emancipatorio, enmarcados en el reconocimiento, respeto y ejercicio de los derechos humanos en sentido amplio. También esta reparación expresa la decisión de fortalecer esa lucha por la memoria, la verdad y la justicia, en un tiempo histórico adverso para esta lucha como el que vivimos, donde cotidianamente vemos cómo ciertos sectores del poder pugnan por instalar una lectura negacionista y perversa, que pretende reponer, entre muchas comillas, y como si eso acaso fuese posible, una especie de memoria completa frente al horror provocado por el Estado genocida sobre nuestra sociedad. En este sentido, entendemos que este acto tiene un profundo valor simbólico, tanto para nuestra universidad como para los familiares y para los compañeros de nuestros detenidos, desaparecidos y asesinados. Porque nos permite, por un lado, continuar desandando el camino de terror e impunidad implantado por los genocidas, y por otro lado nos permite también reafirmar un proyecto de universidad pública radicalmente opuesto al proyecto de universidad en los tiempos de la intervención. De la intervención que en el año 76, tal como decimos en cada acto y reafirmamos como acto militante en cada una de nuestras resoluciones, estuvo la universidad a cargo del capitán de navío Eduardo Sacone, sucedido luego por el médico veterinario Guillermo Gallo, responsable del terror implantado sobre trabajadores docentes, no docentes y sobre la comunidad estudiantil de nuestra universidad. Centenares de estudiantes fueron detenidos, desaparecidos y asesinados, vieron sus vidas y sus proyectos truncados a partir de esa violencia. Así entonces, reconociendo la importancia sustantiva que esta reparación contiene, nos interesa señalar que la misma ha sido posible a partir del aporte de numerosas investigaciones realizadas por docentes de nuestra casa de estudios, que producen conocimientos y resignificaciones sobre lo sucedido y sobre el pasado reciente sumamente necesarias para poder avanzar en este proceso de reparación. Es posible también por la labor realizada por trabajadores y trabajadoras no docentes en relación al resguardo de la documentación y más recientemente al tratamiento, digitalización y preservación de la misma. Es posible también gracias al dinamismo del claustro estudiantil que en diferentes momentos fue organizándose y dirigiéndonos un conjunto de demandas a la comunidad universitaria, tal como sucedió, por ejemplo, en el año 2007, donde nuestra universidad se constituye en querellante en el marco de los juicios por delitos de lesa humanidad. En el año 2008, con ese debate que nos dimos para construir un nuevo estatuto, donde claramente se expresa la no pertenencia a la comunidad universitaria de ninguna persona vinculada con delitos de lesa humanidad o con cualquier otra violación a los derechos humanos. La reparación también ha sido posible gracias a la decisión político-institucional de las autoridades de la presidencia de nuestra universidad y en este caso también en la persona del decano Daniel Belinche, gracias a la decisión política de las autoridades de esta Facultad de Bellas Artes, de poder concretar esta política reparatoria con los legajos de quienes estudiaron y o trabajaron aquí y debieron interrumpir esas trayectorias académicas o laborales producto de la persecución sufrida. También es posible gracias al trabajo sostenido, comprometido y riguroso del equipo de la facultad, coordinado por Diana Montequín, pero que tiene un equipo también numeroso que se ha dispuesto a hacer esta tarea de reparación durante meses en coordinación también con nuestro equipo de la Prosecretaría, de la Dirección de Políticas de Reparación y Memoria a cargo de Guadalupe Godoy y el equipo de compañeros y compañeras que allí trabajan.
Y es posible también gracias a las contribuciones permanentes e insoslayables de compañeros y compañeras de los organismos de derechos humanos, de familiares, de militantes, de exalumnos, de docentes, de graduados, dispuestos todos y todas a fortalecer nuestro trabajo en el marco de esta política y con este sentido. Así entonces, esta reparación es materializada mediante la resolución 3899 del año 2019 de la Presidencia de la Universidad, que en sus considerandos expresa el imperativo de consignar en cada legajo de los compañeros detenidos, desaparecidos y asesinados los verdaderos motivos, tal como veíamos reflejado en las imágenes que se proyectaban, por los cuales debieron interrumpir sus trayectorias laborales o de estudio en virtud de haber sido víctimas del terror implantado en nuestra universidad por el Estado genocida, que reconoce el día 8 de octubre del 74, cuando se produjo el homicidio de Carlos Miguel y Rodolfo Achem, una fecha para nosotros de profundo valor histórico en este proceso de reconstrucción de la verdad. Que en ese mismo momento se produjo también, aquel 8 de octubre, la clausura de la actividad universitaria, el silenciamiento de la emisora LR11 Radio Eva Perón y la renuncia masiva de funcionarios de la Universidad de La Plata, integrantes de la gestión iniciada el 29 de mayo del año 73. También expresa esa resolución en sus considerandos que la reparación es un proceso inacabado, que avanza de modo parcial en la medida en que recuperamos los documentos cuya desaparición o deterioro es también un efecto del terrorismo en la universidad, lo que produjo el terrorismo en nuestra universidad. Manifiesta también que los legajos de estudiantes, graduados y trabajadores de esta facultad han sido reparados en el marco de lo establecido por las resoluciones 259 y 260 del año 2015, a partir del requerimiento del decano ante la universidad, siendo ello encomendado a nuestra Prosecretaría de Derechos Humanos. Otro de los considerandos sostiene que esta política de memoria y reparación reconoce que las decisiones administrativas tomadas en el escenario dominado por el terrorismo de Estado respondieron a estrategias represivas determinadas por las fuerzas militares y de seguridad y por ello requieren ser reparadas. Nos referimos, por ejemplo, a resoluciones que dieron lugar en el año 76 al cierre del comedor universitario, a la reducción de vacantes de ingreso a la universidad, al cierre de carreras de cinematografía, de pintura mural. Bueno, muchas de las carreras tienen que ver con esta facultad: órgano, canto, guitarra, piano, violonchelo y violín. En el mismo año, a la prohibición de la admisión y permanencia de estudiantes que desarrollaran actividades que asumieran formas de adoctrinamiento, propaganda, proselitismo o agitación de carácter político o gremial, disponiendo su expulsión de esta y de todas las universidades del sistema universitario nacional. También en el año 76 la modificación del régimen disciplinario, ampliando su alcance a las faltas cometidas dentro y fuera de la universidad, en actos que denoten peligrosidad actual o potencial para la seguridad nacional. En el año 81, estableciendo el curso introductorio obligatorio, rindiendo 2 materias y respetando orden de mérito para el total del estudiantado, exceptuando a quienes pertenezcan a las fuerzas de seguridad y militares, así como la orden de exhibir diariamente el documento nacional de identidad al ingresar a cada clase, la reducción drástica de la matrícula del año 75, pasó de 13.000 estudiantes al año 83 a quedar tan solo 4.800 estudiantes. La referencia, de acuerdo a la CONADEP, de que el 21% de los desaparecidos fueron estudiantes, y en La Plata ese porcentaje fue mucho mayor. Y luego, particularizando en la Facultad de Bellas Artes, ese proceso descripto adquirió manifestaciones particulares y específicas, tal como lo demuestra la reconstrucción realizada por la propia comunidad de esta facultad al sistematizar un conjunto de hechos consignados en la resolución. Hechos que dan cuenta de cómo fueron acallados, por ejemplo, los debates que por entonces procuraban poner en tensión las visiones conservadoras del arte. Hechos que registraban y tematizaban los grandes hitos de las luchas obrero-estudiantiles y del movimiento peronista a través de producciones cinematográficas.
Hechos que protagonizaron también otras expresiones de izquierda, como las que dieron lugar a al documental sobre tortura aplicada en la dictadura de Onganía, que muestran la preocupación por el cambio de nombre de la facultad, que en definitiva ponen de manifiesto cómo se buscó desarticular mediante el terror todo el activismo político y la resistencia a la dictadura, así como el desarrollo de experiencias ligadas a la reconstrucción nacional, que fueron truncadas con las desapariciones, asesinatos, prisiones políticas, torturas, exilios y expulsiones que generó el genocidio al interior de nuestra comunidad universitaria. Un señalamiento particular merece en este contexto la persecución sufrida por los compañeros nucleados en ATUL que trabajaban en esta facultad. Concretamente me refiero a lo que consignamos ya en la resolución 207 del año 2016, donde reparamos los legajos de trabajadores no docentes, donde en el legajo DIPA denominado Información sobre elementos montoneros que fuera suministrado por la Comisión Provincial por la Memoria al Tribunal Oral Federal número 1 en la causa Bañec, se observa lo expresado por el Destacamento 101 de Inteligencia del Ejército, afirmando que en el comedor universitario continúan trabajando como integrantes de la organización Montoneros activistas de ATUL, siguiendo la orientación del secretario general Ernesto Ramírez, acompañando una lista de personas con sus números de documentos y sus números de legajos, con observaciones respecto del grado de activismo en el gremio, entre los cuales se menciona también a los compañeros desaparecidos Hugo Alfredo Iglesias, Mario Reboledo y José Clemente Artigas. Esa resolución de reparación menciona también la resolución 871 del año 74, donde se consigna la nómina del personal designado en septiembre del 74 en el comedor universitario, afirmando que las mismas mantienen vinculaciones con la organización Montoneros, particularmente con la JTP Agrupación Sabino Navarro, que operan como activistas de ATUL. Ese fragmento, tan solo ese fragmento, da cuenta de la persecución ejercida sobre militantes agremiados en ATUL que fueron víctimas del terrorismo de Estado. Ese fragmento da cuenta también de que la Universidad Nacional de La Plata no solo fue víctima, sino también victimaria, responsable de haber sido connivente con ese proceso genocida, y por eso este imperativo ético de reparar, de ejercer una política activa de memoria, verdad y justicia. Y por último, tras mencionar en esa resolución la nómina de los compañeros detenidos desaparecidos, de las cuales en un ratito vamos a ir leyendo cada biografía al momento de hacer entrega del legajo reparado, la resolución contiene un apartado que expresa que a 45 años del golpe cívico-militar y a 35 años de recuperada la democracia debemos continuar desandando este camino de horror e impunidad y fortalecer las acciones que permitan a los familiares de quienes fueron asesinados o desaparecidos y a los sobrevivientes la reparación del daño sufrido, y que en este entendimiento se inscribe entonces la necesidad de dejar constancia de la condición de detenido, desaparecido o asesinado en cada caso, mediante la leyenda en el legajo reparado en los términos de las resoluciones que mencionara anteriormente, y disponer también la conservación y digitalización de esos documentos, así como la entrega de una copia del legajo reparado a los familiares que lo requieran, dando así un paso más en el proceso de construcción de la memoria colectiva. Memoria que enmarca este hermoso acto y que nos permite avanzar hacia la construcción de una sociedad más justa e igualitaria, reafirmando una vez más que fueron 30.000 y que fue un genocidio. Muchas gracias. A continuación, le damos la palabra al señor decano de la facultad, nuestro querido compañero, doctor Daniel Belinche. Bueno, gracias Verónica, amiga de la facultad, y nos hemos sentido muy acompañados por vos y tu equipo durante todo este proceso tan conmovedor. Por supuesto a los dos vicepresidentes
de la universidad y al secretario general, Pato, Martín, Marcos, amigos y mis amigos decanos y directores de las escuelas. Hemos salido un poco del protocolo porque nos parecía que imaginamos que iba a ser un acto muy masivo y cuando terminan de nombrarnos a todos se nos pasó casi una hora y no queremos que la gente esté tanto tiempo parada, pero nos sentimos muy emocionados y gratificados de que tengan la generosidad de sentarse en cualquier parte, incluso veo algunos en el suelo, y que estén hoy en una fecha tan importante para nosotros. Por supuesto que la presencia de los organismos y particularmente de familiares de Diana y de Susana y de todo su equipo nos ayuda a equivocarnos menos. Cuando hay este tipo de actos y hay que bucear tanto en la historia, hay un margen de error muy grande, ¿no? Que la primera vez que las compañeras que están en el archivo y los docentes y estudiantes que se acercaron a colaborar me mostraron los primeros esbozos del archivo. Fue muy impactante para mí. Primero porque pensé que el archivo era un cuartito y resulta que es como un túnel, ¿no? Como casi una metáfora de la historia que llega muy profundamente hacia atrás, porque hay que ir bastante hacia atrás para poder encontrar algunos de esos rostros casi de niños, algunos pedidos de ¿cómo se llama? Lo que hacían de admisión a la facultad, donde le pedían al decano, bueno, la posibilidad de ser admitidos en la facultad. En algunos casos solamente las notas, ¿no?, que están consignadas en las actas de examen. La dictadura, como sabemos bien, ha sido muy prolija en borrar las huellas de la historia. Y compensar esa prolijidad brutal ha requerido de parte de tantos compañeros que es imposible nombrarlos, pero bueno, los amigos que han cantado recién esta canción creo que es de Boistisolo, que popularizó Paco Ibáñez, que está escrita desde la cárcel, donde un padre le dice a su hija, ¿no?, nunca te entregues ni te apartes, junto al camino nunca digas no puedo más y aquí me quedo, ¿no? ¿Cuántas veces muchos de los familiares que están aquí han tenido que decirse a sí mismos y decirle a la gente que tenía alrededor, bueno, hay que seguir porque el dolor no es reparable, pero hay que seguir, ¿no? Nos pareció que era una buena forma, junto a eso que ven acá arriba, si miran los que están abajo para atrás, que son tantas imágenes yuxtapuestas y que tienen distintas temporalidades y distintas texturas, y los banners que reproducen parcialmente algunas de las resoluciones de la dictadura, de la intervención, y las palabras de algunos colegas, algunos docentes que están en otros banners, y las fotos de los compañeros, y la música y el sonido. Bueno, esa es nuestra vida, acá es así, ¿no? También quiero reconocer muy especialmente que todas las agrupaciones estudiantiles, más allá de las diferencias que solemos tener a veces, han mandado su adhesión y han participado, porque si algo que aprendí y que aprendimos es que la dictadura no hizo distingos, ¿no? Ellos no tienen problemas, los problemas que tenemos en el campo popular, para armar listas y para agruparnos en torno al bien común, ¿no? Por eso cuando uno ve los legajos y ve algunos legajos, encuentra distintas historias de militancia y distintos tiempos, además, ¿no? Porque el tiempo, que es un contenido del arte, pasa distinto cuando hay una pérdida, ¿no? Por eso yo creo que, lo dije el otro día en el acto que hicimos con los compañeros de Atul, por Semilla Ramírez,
lo primero que hay que saber cuando uno repara los legajos es que no reparamos nada, ¿no? Como decía Verónica, porque la muerte es irreparable. Y la pérdida de los compañeros, de los mejores compañeros, no tiene reparación. Ni sutura posible. Solo puede ser comprendida en el marco de un proceso histórico para el que la memoria no alcanza, ¿no? Hace falta ir al recuerdo también, porque la memoria es una, pero los recuerdos son muchos y operan, como decía Benjamin, muchas veces mostrándonos que el pasado no es un camino de éxitos donde siempre se avanza, ¿no? Benjamin decía, como uno mira para atrás y ve ruinas, le gustaría despertar a los muertos y poder reparar lo irreparable, pero él dice, bueno, un viento, un huracán nos lleva hacia adelante y eso es el progreso, ¿no? En esta época donde la noción de progreso está tan desmentida por la realidad y donde, del mismo modo que le pasó al iluminismo, el siglo de las luces parece apagarse, como hemos sido testigos en estos días en La Plata, donde el progreso parece habernos llevado súbitamente al siglo XIX. Es bueno saber que la historia no se termina, ¿no? Que tiene sus vaivenes y sus momentos y que estamos en un momento particularmente estratégico y crítico para no equivocarse. La facultad tiene su origen a principios del siglo pasado, una escuela de dibujo que funcionaba en ciencias naturales, en el museo. En el 24 se crea la escuela superior y en el 36 se muda a este edificio. Después con el decreto del peronismo que sanciona la gratuidad de la enseñanza, crece la matrícula en la facultad y en la universidad, y en el 61 se crean los departamentos de plástica, música y diseño, el departamento de cinematografía con la carrera de realización, y a título experimental las dos ramas del diseño, de comunicación visual y lo que se llamaba arte industrial, ¿no? Luego, en el 73, se crea la Facultad de Artes y Medios Audiovisuales y en el 74 la intervención, además de expulsar a gran cantidad de docentes, le vuelve a cambiar el nombre y le vuelve a poner Bellas Artes. Por eso lo primero que quiero decir es que voy a presentar al Consejo Superior, ya lo he hablado con nuestros amigos en rectorado, en presidencia, que vamos a elevar una resolución de nuestro Consejo Directivo proponiendo abandonar el nombre de Facultad de Bellas Artes y que se pase a llamar Facultad de Artes. Bueno, parece que es una reivindicación que yo creo que a los compañeros que no están acá hubieran estado de acuerdo, ¿no? Con que el asunto del arte hace mucho tiempo que dejó de ser la belleza y es más complejo, ¿no? Que eso es el tiempo, es el espacio, son los materiales, son las formas en que podemos hablar y que podemos construir imágenes y construir imágenes metafóricas es bastante parecido a lo simbólico, ¿no? Se juntan dos imágenes y se crea una tercera. Como cuando uno dice, la noche me miró con sus 1000 ojos, ¿no?
no son ni los ojos ni la noche, es otra cosa. Y eso es lo que el arte hace, trabaja condensadamente aspectos de la realidad y los transforma en poética, los transforma en otra cosa. Y en eso andamos. Entonces, para terminar, porque tengo miedo que, como dice el tango, que me falle el corazón, voy a leer una parte muy breve, no se preocupen, de lo que presentamos en el Consejo Directivo, en la última sesión del Consejo Directivo, que fue aprobado por unanimidad, que dice así: hace más de una década, la incipiente editorial de la Facultad de Bellas Artes publicaba el primer número de la colección Breviarios. Se llamaba Arte y Libertad, nominación ambiciosa que ponía en controversia categorías robadas a lo colectivo, empobrecidas en su dimensión individual, escindidas de las condiciones históricas que derivaron, entre otras consecuencias, en el terrorismo de Estado. Arte y libertad. La libertad como experiencia social supone la formación de individuos con sentido de pertenencia, capaces de comprender el mundo y sus cambios, sujetos que se hagan cargo de sus decisiones y que al mismo tiempo abonen a un entramado colectivo. Por otro lado, el arte, un término que en sus sucesivas mutaciones metaforizó la imagen de Dios, la razón moderna, el ideal de belleza, la subjetividad extrema, y que aún hoy se debate en la confrontación de modelos antagónicos. Uno sostiene que la valía del arte reside en su capacidad de fuga, que legitima el quiebre entre el mundo y el artista, presentado como un sujeto especial, diferente y recluido en su interioridad. El otro lo concibe como un lugar de encuentro entre la razón, la cultura y esa misma subjetividad intrínsecamente atada a las condiciones sociales que le dan carnadura. La muerte, esto ya lo dije, pero lo voy a decir de nuevo. La muerte no tiene reparación posible y sabemos en la hondura más profunda de nuestra conciencia que no reparamos nada y que ni siquiera la memoria puede enmendar tramos de la historia en los que fueron los asesinos los que prevalecieron. Bien quisiéramos, como el ángel de Walter Benjamin, detenernos, despertar a los muertos y recomponer lo despedazado. Aquel número inicial de Breviarios del 2005 reunía un conjunto de escritos que reflexionaban sobre el terrorismo de Estado, la represión, la resistencia, el exilio y el retorno a la democracia en diálogo con el arte. Decíamos en el prólogo de esa edición: no se pretende aquí rendir un homenaje a los desaparecidos ni apropiarse de sus luchas, sino rescatar algunas de las preguntas que aquella generación pudo formular. En todo caso, hay actores sociales que portan esa representatividad macerada en procesos de extraordinaria riqueza. Sin embargo, es válido el intento de volver sobre el vínculo entre la represión de los compañeros más comprometidos con el diseño de un modelo político-cultural alternativo y las implicancias institucionales, teóricas y académicas que devinieron en su aniquilamiento. Quienes protagonizaron esa gesta que invade y nutre el presente eran revolucionarios. Su exterminio involucró también el quiebre de un horizonte que puso momentáneamente en espera a ese fondo de subjetividad que la revolución anhelada contrajo con la idea de sujeto. Eran momentos de nuevas representaciones en conflicto, pero capaces de descorrer los velos y ubicar en el centro del conocimiento el laberíntico tejido de la vida colectiva. Señalamos antes que en 1973 docentes y estudiantes dirimían la configuración de perfiles profesionales superadores de los heredados de la tradición universalista de las bellas artes y que a pesar de las limitaciones y los desacuerdos se pensó un plan de estudios atento al mundo contemporáneo, a Latinoamérica y a la integración de campos disciplinares. En los primeros años el proyecto se fundía en un área básica que desgranaba luego hacia cada orientación y contemplaba ya en la formación de grado la necesidad de que los estudiantes advirtieran que los mecanismos del mercado y el peso de las tradiciones condicionaban la integridad ética de quienes elegían al arte como profesión y en paralelo procuraban trabajar superando concepciones endógenas y elitistas. Se discutía el peronismo, la izquierda, Cuba, las vanguardias estéticas y las políticas, el tango y el arte pop, el realismo, la abstracción. Tal vez la manifestación simbólica más nítida de ese proyecto se sintetizó en una nominación institucional
que cobijó tales apasionamientos, Facultad de Artes y Medios Audiovisuales. La respuesta fue feroz. Primero con la intervención y luego con la dictadura militar, que además de secuestrar 35 compañeros, cerrar carreras, entre ellas cine, mural, mosaico y vitral, canto, guitarra, piano y violín, eliminar los concursos docentes, prohibir los centros de estudiantes y sus elecciones y arancelar el ingreso, volvió a instalar una idea del arte anacrónica ligada a la belleza, igualmente impoluta y atemporal, abonada por sus autoridades, algunos de cuyos exponentes, como Jorge López Anaya, decano de facto entre 1976 y 1980, buscaron relegitimarse en la supuesta neutralidad del mundo académico como una de las referencias de la historia del arte. La intervención, el golpe de Estado, la complicidad política de sectores camuflados con los intereses populares que aportaron embajadores, funcionarios y políticas a la dictadura militar, no ocurrieron como meros acontecimientos, como algo que no se comprende en el devenir de la historia, como algo que tiene sentido en sí mismo, en su cripticidad. Estos acontecimientos devinieron a partir del transcurso del avance de los sectores que nunca habían accedido a los estudios superiores y que debían ser contrarrestados. Todavía, esta institución centenaria arrastra ese lastre. Algunos de los axiomas que sustentaba el Estado represivo siguen en pie 40 años más tarde, camuflados en posturas pretendidamente neutras y desideologizadas que están devastando la investigación y la enseñanza. En el seno de esos sectores persiste el temor al acceso masivo, los enfoques instrumentales que entienden el arte como una técnica y soslayan su íntima relación con el lenguaje. Estas perspectivas imaginan que el ámbito de pertenencia del arte es el de los museos y los actos protocolares, y le niegan entidad como un área específica del conocimiento. Subestiman las obras populares o las restringen a un análisis parcial de la cultura indígena y dejan afuera las producciones urbanas, reciclando el falso debate entre especialización extrema y divulgación. La capacidad de dar respuesta a estos interrogantes y la audacia para avanzar en la formulación de proyectos integradores en condiciones de instalar al arte y sus centros educativos en un país socialmente más justo dependen en gran medida de la lectura y la interpretación política de ese pasado y de la recuperación de la integridad propia de los militantes que quedaron en el camino. Cuando fue imposible llevar adelante prácticas políticas explícitas en los peores años de la represión, existieron innumerables formas culturales de resistencia. Por ese mismo motivo, la educación es un acto esencialmente político y las instituciones adquieren el sentido de quienes las pueblan, sus trabajadores, sus docentes, sus estudiantes. En la década referida, escuela y facultad funcionaban en el mismo edificio y allí convivían distintas generaciones. Dijimos que la memoria es una y los recuerdos son muchos. El área básica, cuyos docentes fueron cesanteados, algunos de los cuales están aquí acompañándonos. Los estudiantes del bachillerato, con la sangrienta noche de los lápices, a quienes sentimos como propios y reivindicamos. Recordamos a Irma Zucchi, rectora de la escuela, cuando yo era estudiante, una mujer de belleza extraña, alejada del ideal moderno, que acompañaba sus palabras moviendo las manos como en un abrazo. Era una académica rigurosa que no renegaba de su pensamiento político. Y fue directora del bachillerato, luego escenario cruel de tantas cosas, profesora de historia y para mí una artista. La detuvieron el 17 de noviembre de 1976. También recordamos los gestos de Reina Díez, primera decana de la Facultad de Humanidades, que eran semejantes. Envolvía el aire como si lo pudiera convertir en imagen y en sus clases en estas aulas se mezclaba con cineastas y artistas plásticos. Y una vez, que no sé qué tontería dije en una reunión de familiares, me mandó a hacer mate para no tener que contestarme. Pero esas sucesivas mutilaciones no triunfaron. Aunque estos son días de inquietudes parecidas y graves, y es necesario dirimir en un debate amplio las tensiones entre lo popular y lo académico, lo regional y lo universal, el pasado y el futuro, el arte que vendrá
y su incidencia en el entramado social, les decimos a los verdugos que secuestraron y asesinaron a nuestros mejores hombres y mujeres, a quienes probablemente estarían aquí con nosotros, esta facultad va a cambiar de nombre, y sepan que en las carreras que ustedes clausuraron estudian miles de jóvenes. Ellos sabrán recuperar el pasado para convertirlo en futuro. Sabrán recuperar sus rostros, sus pinturas, su música, sus películas, sus diseños, su juventud, su amor. El amor de quienes fueron víctimas de sus victimarios, pero no de sí mismos. Fueron, son y serán militantes con el coraje para vislumbrar que el arte brota, entre otras condiciones, de la persistencia y la práctica política de aquellos que consiguen interpretar y transformar su tiempo. Termino con una frase que rescató Mariela. Allí donde partir es imposible, donde permanecer es necesario, donde nunca se está del todo solo, donde cualquier umbral es la morada. Allí donde se quiere arar y dar un hijo, allí donde se quiere morir, allí está la patria que es nuestra facultad, que recuperará parte de su nombre, la patria que es la universidad pública, la patria, nuestros desaparecidos, nuestra patria. Bien, vamos a dar comienzo entonces a la entrega de legajos reparados y en reconstrucción. El primer legajo es el de Rita Liliana Remedios Artabe Bajamón, que nació en la ciudad de La Plata en 1963. Con 10 años de edad ingresó a la Escuela Superior de Bellas Artes, al área de plástica, y en el año 1973 se inscribió en la carrera de Historia de las Artes Plásticas. Militó en Resistencia Libertaria, organización de origen anarquista, y luego en la Juventud Universitaria Peronista y Montoneros. Su compañero José Gola fue asesinado el 20 de diciembre de 1976. El 7 de enero de 1977, a los 23 años, Rita también fue asesinada al resistirse a su secuestro en el marco de un operativo represivo. El hijo de ambos sobrevivió. Recibe el legajo su hijo Marcos Arasqueta y su hermana Analía Artabe. Quería decir que no sé de dónde rescataron esos videos que pasaron, que siempre en todos los documentales busco a mis papás para verlos en movimiento. Y lo vi a mi viejo José Gola ahí atrás de una bandera y bueno, yo vine fuerte hoy, pero a veces me emocionó. Después la canción, como la interpretaron los chicos, fue espectacular. Nada más. José Clemente Artigas Barrientos nació en la ciudad de Corrientes. Fue trabajador no docente del comedor universitario y a su cierre pasó a prestar servicios
en la Facultad de Bellas Artes. Militante peronista, le decían Pepe o Taquito. Fue secuestrado el 16 de septiembre de 1977 en su hogar del barrio de emergencia del Arroyo del Gato. Padre de 7 hijos, a pesar de las gestiones de su esposa frente a las entonces autoridades de la Universidad de La Plata y de la Facultad de Bellas Artes, fue declarado cesante por abandono de cargo. José continúa desaparecido. Recibe el legajo su hijo, Andrés Artigas. Muchas gracias por todo. Héctor Federico Bacchini Gomila nació en Capital Federal, fue director del Seminario Mayor de la Ciudad de La Plata y sacerdote de la parroquia Cristo Rey. En proceso de alejarse de la iglesia conoció a Elsa Paladino, cantante lírica, organista y evangélica, con quien se casó y formó una familia que se completó con el nacimiento de su hija Clara. Músico, organista y compositor, estudió y enseñó en el Conservatorio de La Plata. En la Facultad de Bellas Artes estudió composición con los maestros Gandini y Gerardi. El 25 de noviembre de 1976 fue secuestrado de su domicilio. Según testimonios de sobrevivientes, permaneció en cautiverio en los centros clandestinos de detención, Destacamento de Arana y Comisaría Quinta de La Plata. En agosto de 2011 sus restos fueron identificados por el equipo argentino de antropología forense y posteriormente inhumados en el mausoleo Memoria, Verdad y Justicia del Cementerio de La Plata. Su caso fue incluido en las causas 44 y Circuito Camps, en las que se investigaron, probaron y condenaron delitos de lesa humanidad. Recibe el legajo su hija Clara Bacchini. Gracias, nada más. Adriana Cecilia Barcia Cortizo nació en Yacimiento Río Turbio, provincia de Santa Cruz. En 1970 ingresó a la Escuela Superior de Bellas Artes, inscribiéndose en pintura mural, carrera que cursó hasta el 4º año. Fue ayudante alumna y auxiliar diplomada de la cátedra Historia de la Cultura. Era peronista y militante de Montoneros. Junto a su compañero Juan Carlos Alzogaray continuó su compromiso militante en Tucumán. Juan Carlos fue asesinado en febrero de 1976 y unos meses más tarde, entre julio y agosto del 76, fue secuestrada Adriana. La familia de Juan Carlos pudo recuperar sus restos. Adriana continúa desaparecida. Reciben el legajo Jerónimo Carranza, hijo de su íntima amiga Cristina Terzaghi. Cristina me pidió que lea algo para ustedes. No puede venir por razones de salud, pero no quería dejar de estar acá de esta manera. Bueno, dice Cristina: entré a esta facultad en el año 70. En el 71 comienzo la carrera de pintura mural y mi grupo de trabajo fueron
Mirta Gerelli, detenida desaparecida en el 77, Adriana Barcia, detenida el 1 de julio del 76 y asesinada, Munú Artis, detenida en la ESMA, exiliada en Venezuela, retorna a la democracia y termina su tesis mural. En el 71 nace mi primer hijo, Jerónimo, y empiezo a estudiar y empiezo a militar en la FUR. Empezamos a trabajar políticamente en los barrios y a hacer murales y entre todos cuidábamos a Jerónimo. Me nombra demasiado. Adriana me enseñó, me transmitió la pasión, el compromiso, la ética y el compañerismo. En el 76 la dictadura cierra la carrera de mural y dejamos de vernos. Adriana tuvo que irse de La Plata y se va a Tucumán. Con Munú teníamos pasajes para ir a verla y unos días antes nos avisan que la habían asesinado. Adriana, para mí es un honor recibir y guardar tu legajo. Hoy quiero decirte que a veces pasa, no pudimos concretar nuestros sueños, pero quiero contarte que tampoco esas bestias lo pudieron hacer. No pudieron conseguir el olvido. Hasta la victoria siempre, compañera, Cristina Terzay. María Teresa Berardi Oyarzábal nació en Capital Federal, cursó las carreras de piano y el profesorado de educación musical. Egresó como licenciada en educación musical y como profesora superior en educación musical. Fue jefa del departamento de música, concejal de la ciudad de La Plata por el Frente Justicialista de Liberación, FEJULI, militante de Montoneros. Fue secuestrada junto a su esposo Manuel María Lojo el 29 de abril de 1977. En el año 2006 fue identificada gracias a la labor del equipo argentino de antropología forense. Su compañera de estudios, Susana Gorostidi, recibe su legajo. Adrián Eloy Blanco Stradolini nació en Pergamino. Se inscribió en la carrera de cinematografía perteneciente a la entonces Escuela Superior de Bellas Artes. Militaba en la Juventud Peronista y en el ámbito sindical, ya que trabajaba en el Banco Hipotecario Nacional. Adrián fue secuestrado en el Regimiento de Infantería número 9 de Corrientes, donde se encontraba realizando el servicio militar, el día 29 de diciembre de 1977. Fue visto por sobrevivientes en el centro clandestino de detención La Cacha. Adrián y su hermano Fernando continúan desaparecidos. Recibe su legajo su primo Horacio Stradolini y Leticia Tori, su amiga. No perdonamos, no nos reconciliamos. José Roberto Boneto Rovida, Barba, como le decían sus compañeros, nació en la ciudad de Olavarría. En 1960 se trasladó a La Plata para estudiar la carrera de arquitectura y, según otras fuentes, fue alumno de plástica en la Facultad de Bellas Artes. Fue uno de los fundadores de la Federación Universitaria de la Revolución Nacional, FUN,
Más adelante fue militante del Frente de Agrupaciones Eva Perón, FAEP. En Olavarría se sumó a la Juventud Peronista formando parte de su conducción local. Se casó con Ana María Movili, con quien tuvo un hijo y una hija. Fue secuestrado y desaparecido en la ciudad de La Plata, junto a Ana María, el 1 de febrero de 1977. En el año 2010, sus restos exhumados del cementerio municipal de Avellaneda fueron identificados por el equipo argentino de antropología forense. Por su caso fueron juzgados y condenados por delitos de lesa humanidad numerosos genocidas en las causas 44 y Circuito Camps. Recibe el legajo Juan Pablo Fernández, vicedecano de esta facultad. Carlos Antonio Cafferata Martiarena nació en La Plata. Cursó materias de la licenciatura en cinematografía y luego en diseño y comunicación visual. Militante peronista y luego de la Juventud Peronista y Montoneros, fue asesinado el 29 de julio de 1976 en Córdoba. En el año 2005, el equipo argentino de antropología forense identificó sus restos. Reciben el legajo sus primos, Enrique Cafferata y Carlos Martiarena. Mabel María Conde Lago nació en Mar del Plata en 1974, ingresó a la carrera de diseño en comunicación visual. Era militante de la organización Montoneros. Hacia fines de 1975 debió dejar sus estudios por la persecución política y regresó a su ciudad natal. Estaba casada con Manuel Pedreira, dirigente de la JUC platense, con quien tuvo una hija. Fue secuestrada el 19 de febrero de 1977 del domicilio de sus padres. Mabel continúa desaparecida. Recibe el legajo su esposo Manolo Pedreira. Creo que no serví como dirigente porque los dirigentes no lloran en público, pero bueno. Pero te contuviste mejor que yo. Yo quiero agradecer por todo esto. Me tocó vivir no los años más duros en La Plata porque caí preso en noviembre del 74 con el Pampa Álvarez. Vivimos toda esta masacre en la cárcel, él en la cárcel y yo después, afortunadamente, en México, mientras me preparaba para volver a la Argentina, cosa que también hice, ahora lo puedo decir, ya no importa. Quiero también decir que este es el último legajo que voy a recibir. Vengo de una familia con largas historias de desgarramientos y de muertes y desapariciones, desde la España de la Guerra Civil hasta acá.
Volví a la Argentina en el 2005 con la ilusión de poder seguir con esos sueños que habíamos tenido muchos años atrás, y sigo acá pensando lo mismo y tratando de hacer lo mismo. Gracias.